9:06, esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 87 de la emergencia por el coronavirus. Tal como lo anunciamos, ya está con nosotros de manera virtual, como es en estos tiempos de COVID, con la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma. Doctora Ledesma, buenas noches. Buenas noches, Jaime, y un saludo a través tuyo de toda tu teleaudiencia de todo el país. Muchas gracias. Bueno, ya usted había marcado el tema en la agenda y hoy ha echado algunos frutos. Colegas suyos, magistrados del Tribunal Constitucional, están anunciando una reducción de sus sueldos por el coronavirus. ¿A dónde va ese dinero? ¿Cómo se va a practicar este recorte? Cuéntenos. Bueno, saludo el gesto de los magistrados Augusto Ferrero Costa y del magistrado José Luis Sardón de Taboada, que voluntariamente aceptaron también aplicar los efectos del decreto de urgencia que se dictó para la reducción de las remuneraciones, y hemos decidido y hemos coincidido en otorgar esta reducción de remuneraciones a favor de una asociación benéfica de médicos que se llama Médicos Solidarios, son médicos que trabajan en el Hospital Cayetano Heredia, que tienen esta asociación benéfica. ¿Cuántos médicos son? La verdad, se está destinando a la asociación benéfica. Ellos han estado dando cobertura con mascarillas y otro material a nivel nacional, ¿no? Es una institución que tiene esos fines de apoyo social. Cuéntenos, ¿a cuánto equivale, digamos, este fondo que ustedes están transfiriendo a la Asociación Benéfica de Médicos en Cayetano Heredia? En mi caso son 3.500 soles mensuales, y en el caso de los otros magistrados también creo que van en esa línea, ¿no? Ya. Esa es más o menos la suma. Por supuesto que supera la suma que ha dado el gobierno. El gobierno ha planteado una reducción, si contamos nuestros haberes, de 2.700 soles, que sería el descuento que se haría. O sea, estamos hablando de todos los magistrados, ¿verdad? ¿Todos los magistrados? No. Este es un acto voluntario. Ya, para empezar. Y esa es una de las debilidades precisamente de este decreto de urgencia, que solamente regula la parte del sector del Poder Ejecutivo. Siempre he dicho que lo ideal hubiera sido que como Estado, de manera articulada, hubiera sido interesante que el Congreso generara una regla, una norma, de tal manera que el descuento hubiera sido para todos en general de manera obligatoria. Eso hubiera sido lo ideal. Pero que acá no hay, lamentablemente, lo ideal. ¿Qué es lo que ha sucedido? El Ejecutivo ha sacado un decreto de urgencia solamente para su sector, para los ministerios o para el ámbito que ellos tienen una injerencia, pero ha dejado a la voluntad de cada organismo autónomo de decidir si se descuenta o no se descuenta. En nuestra institución solamente se ha optado o hemos optado por asumir esos descuentos de manera voluntaria, el magistrado Sardón de Taboada, el magistrado Ferrero Costa y la que habla, ¿no? Los tres hemos asumido esos descuentos. En mi caso, inclusive, mi descuento he pedido que sea algo más de lo que ha fijado el señor Vizcarra en su decreto de urgencia. Yo he pedido el 20% sobre esa tabla que él planteó. Claro, que son estos 3.500 que usted está... 3.500 soles, exactamente mensuales. Y, digamos, lo mismo han hecho los magistrados Ferrero y Sardón. Son 3.500 también cada uno. Y van a ser por meses de junio, julio y agosto. Junio, julio, agosto. Pero sí, claro que es importante. Son 10.500 soles multiplicados por 3, son más de 30.000 soles que recibe una asociación de médicos que en este momento están en la primera línea. Pero entiendo por sus palabras que a su juicio, en su opinión, debería ser una norma no voluntaria, es decir, debería, como se está haciendo en muchos lados, no solamente el Ejecutivo, el sector privado, en fin, hay recortes y hay gente que está en la calle sin tener que llevarse a la boca. Hay gente que no está recibiendo los bonos, es decir, a su juicio deberían ser, no sé, jueces, congresistas, fiscales, altos funcionarios como el BCR, Indecopi, en fin, todos, tener un recorte para eso, poder eventualmente, quizá, digo yo, canalizarlo a algún fondo de donde se puedan entregar desde canastas a bonos, etcétera, ¿no?
en esta situación tan trágica de la que estamos apreciando de nuestros compatriotas, ciudadanos, qué importante es un gesto solidario. De repente pudiera ser poco lo que hemos dado, pero es un gesto solidario que por lo menos pueda aliviar en algo, por lo menos a través de esta asociación que vamos a dirigir nuestro apoyo. Y quiero decirles que en la empresa privada, que es de público conocimiento, también hay una reducción de haberes, ¿no? Una reducción de remuneraciones. Y esto tampoco no es una novedad. También en Chile se ha ordenado una regla, se ha generado esa regla. En Uruguay, que también que tiene una economía bastante liberal, también se ha dado esta regla. También hay en Brasil y hay otras experiencias en la región que también vamos a la reducción temporal de las remuneraciones de todo el sector público en la medida que genere pues ingresos que sean justificados como altos ingresos que permita una reducción. Pero lamentablemente se ve que en nuestro país pues el tema de la solidaridad es lo que de repente menos podría acompañarnos, pero igual respeto los criterios de personas que no puedan compartir nuestra mirada, ¿no? Pero usted le ha podido, digamos, el Ejecutivo ahora está abriendo las puertas a los partidos, a los empresarios, en fin, está escuchando. Ha decidido abrir puertas y comenzar a escuchar para tener ideas nuevas, porque siempre es bueno escuchar ideas, otros enfoques, etcétera. ¿Usted le ha transmitido formalmente esta opinión, digamos, esta propuesta al presidente Vizcarra, al Poder Ejecutivo? Por supuesto, esto ha sido transmitido en un Consejo de Estado en 2 oportunidades, frente al Defensor del Pueblo, a la Fiscal de la Nación, al Contralor, al responsable, al presidente del Congreso, ¿no? Y el presidente Vizcarra dijo que iba a reflexionar y iba a estudiar el tema, ¿no? Luego nos sorprendió, bueno, por lo menos con el decreto de urgencia, pero la mirada yo más dirigiría hacia el Congreso. El Congreso tiene toda la posibilidad de crear una norma de regla general para aplicar este descuento a todo el sector público con determinados ingresos en sus remuneraciones. Lo tiene en su posibilidad, ¿no? Entonces yo más bien diría que podría ser un tema de agenda. Sé que inclusive hay un proyecto de ley que por ahí está, no sé cuál será el sentido en el que esté ahora en su tramitación, pero sí sería un tema más del Congreso, de la posibilidad de generar esta regla. Que sea una norma, es decir, a su juicio. Exactamente, una norma de carácter general. Obligatorio. Claro, obligatorio, ¿no? Porque eso de lo facultativo, realmente vemos pues que somos pocas las personas que queremos de manera facultativa dar ese apoyo solidario, ¿no? Y además esto es una regla. Sí, yo estoy dando el 20%, pero le digo, este es un tema transitorio, tampoco es para decir se van a quedar ya sin sueldo, se va a reducir de por vida, no. O sea, es un tema transitorio. Acá el Ejecutivo ha dicho 3 meses, el Congreso podría decir de repente más, menos, ¿no? Pero es el gesto de que todos los peruanos, y teniendo en cuenta que si la empresa pública está yendo a la reducción también de las remuneraciones, ¿por qué el Estado tampoco puede trasladar esa posibilidad e ir también a la reducción de sus funcionarios, autoridades, los miembros del FONAFE, que son empresas del Estado que también tienen grandes ingresos por parte del Estado, ¿no? No estoy solamente hablando de los congresistas, de los magistrados del tribunal, estoy hablando del Estado en general, de todos los que perciben ingresos en general del Estado. A ellos me estoy refiriendo. Altos funcionarios, pues, ¿no? Altos, evidentemente. O sea, sueldos de 5 dígitos para arriba, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Que en cierta manera, en este momento, yo sí me considero una persona privilegiada, tener una remuneración, una comodidad económica, estar en mi casa trabajando de manera remota, pero que esa no es el común de los peruanos que están sufriendo realmente con todas las penurias que se ven en los medios de comunicación, ¿no? La mayor parte de peruanos. Es un granito de arena desde el tribunal que estamos colaborando con este tema del tratamiento sanitario. Que hay que resaltar. Permítanos, doctora Ledesma, la pausa para entrar ya a temas propios del tribunal. Me refiero a la admisión a trámite, por ejemplo, de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo en esta norma que suspende el cobro de peajes y otros temas más. Antes la pausa, regresamos con la presidenta del TC, la doctora Marianela Ledesma, en RPP.
19, esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 87 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma. Doctora Ledesma, el TC ha admitido ya a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo respecto a esta norma que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional. Esta ley, como usted bien sabe, ha motivado una carta de 4 embajadores que, si bien luego por canales diplomáticos ha merecido una disculpa de estos señores, el mensaje ya quedó. El Perú está perdiendo la buena imagen que se forjó en 30 años pagando sus deudas, o sea, un buen pagador. Eso es lo que decían los embajadores. ¿Cuál va a ser el criterio para fallar o digamos, evaluar esta demanda de inconstitucionalidad, doctora? Bueno, el Poder Ejecutivo ha planteado esta demanda invocando la vulneración de 3 normas en la Constitución. Una de ellas hace referencia precisamente a los contratos y dice que ha invocado el artículo 62, señala que los términos del contrato no pueden ser modificados por leyes, ese es un argumento. Otro tema que ha planteado para debate del tribunal es que corresponde al Estado orientar el desarrollo del país, y en esa lógica, como política pública, el tema de la infraestructura vial también es un tema estrictamente del Ejecutivo. Y el artículo 137 que ha invocado ha señalado que en un estado de emergencia lo declara el Ejecutivo y él es el que adopta las medidas orientadas a ese objetivo. Son estos 3 temas que en la demanda de inconstitucionalidad es la que ha planteado como parte del debate, ¿no? Y sobre el cual el Pleno del Tribunal, en su oportunidad, luego de escuchar lo que tenga que decir el Congreso y luego de escuchar los informes orales que los abogados de ambas partes harán en su oportunidad, el Tribunal tomará una decisión en relación a verificar si esa norma que ha emitido el Congreso es realmente contraria a la Constitución en la vulneración del artículo 62, 58 y 137, como alega o sostiene el Poder Ejecutivo. Aparentemente los argumentos del Ejecutivo tienen cierto asidero, pero ¿cuánto tiempo se van a tomar o, de acuerdo a los plazos establecidos, cuál es el tiempo en el cual se debe arrojar un veredicto desde el tribunal? Exacto. Este proceso es el primer caso que hemos recibido en un estado de emergencia y en el que estamos haciendo trabajo virtual. Y por lo tanto, este es nuestro primer caso virtualizado y nos va a permitir mostrar a la ciudadanía cómo un proceso digital es más rápido, más célere y va a tomar menos tiempo que el clásico proceso que teníamos en el papel y tenía que pasar por todo este drama de años que inclusive está en el tribunal. Hemos habilitado la ventanilla virtual, el Ejecutivo ha hecho uso de ese mecanismo, ha planteado su demanda virtual, ya hemos admitido en un pleno virtual que hemos tenido el martes pasado, la notificación me imagino que también le van a hacer de manera electrónica, sin perjuicio de eso, también le vamos a mandar de manera con soporte de papel al Congreso para tener la evidencia y la convicción que se ha notificado al Congreso. Luego esperaremos los 30 días hábiles y señalaríamos, luego de haber contestado la demanda dentro de ese plazo como máximo que tiene el Congreso de 30 días hábiles, señalaremos una audiencia que también es virtual. Tenemos audiencias virtuales, precisamente el 17 de este mes vamos a tener la tercera audiencia virtual, y luego en los plenos virtuales que tenemos, que debatimos todos los martes y todos los jueves, porque el tribunal no ha parado en sus labores, emitiremos nuestra decisión. Y también notificaremos virtualmente, como venimos haciendo a la fecha. Ahora, va a tener este tema, imaginamos, no sé, se lo consulto, una cierta prioridad, ¿no? Pregunto yo, en el sentido de el contexto en el que le estaba haciendo la pregunta anterior, es decir, no es solamente una demanda de inconstitucionalidad cualquiera, saludo que sea virtual y que los plazos se acorten y que todo sea mucho más rápido, debería quedar ese sistema ya a futuro, digo yo, sí. Sino el contexto también de este pronunciamiento de 4 países, ¿no? Es decir, hay una situación que escapa de nuestras fronteras, ¿no? ¿Eso le puede dar cierta celeridad, digamos, a la decisión? No, el Pleno del Tribunal para nada ha considerado la variable del tema de los
embajadores y las cartas que ha hecho referencia los medios periodísticos. Para nada ha sido una variable que ha sido analizada en el tribunal. Esto es un procedimiento que nosotros lo miramos con mucha expectativa porque es un modelo virtual que estamos instaurando y que estamos tratando de potenciar y demostrar la maravilla que puede generar un procedimiento seguido con las nuevas reglas de la informática que hemos implementado en el tribunal. Ahora, las críticas al Congreso, ahora que dice usted lo virtual y esto, no sé, yo les anticiparía, con todo respeto, que hay unas críticas al Congreso bastante fuertes, bien puede darles a ustedes más trabajo que el habitual, digo, por la cantidad de demandas de inconstitucionalidad que parecen venir en cantidades inéditas, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio, digamos, para fallar sobre ellas, entendiendo el reclamo cada vez más grueso de diferentes sectores que acusan a este Congreso de populista, poco riguroso para dar leyes, ¿no? Se saltean comisiones, no hay un estudio serio, no se escuchan a las partes, todo va como saltimbanquis y van aprobándose normas tras normas, una detrás de otra. Y le decía, ¿no? Que probablemente se avecina más trabajo que el habitual para ustedes porque se les van a llenar de demandas de inconstitucionalidad, eso parece advertirse. No, pero nosotros felices de recibir las demandas y de resolverlas. Mire, tenemos que partir diciendo que toda la vida social que nosotros llevamos, las relaciones laborales, las relaciones de repente hasta familiares, contractuales, inclusive la propia organización del Estado tienen todo un diseño y ese diseño está contenido en reglas básicas de convivencia social. Esas reglas básicas están en la Constitución. Ahora bien, cuando esas reglas básicas, sea en la organización del Estado o en la vida social del individuo, se alteran o se considera de que se están alterando o amenazando, existe un ente llamado Tribunal Constitucional al que se recurre para que controle, la palabra básica es control, para que controle que lo que ha realizado determinado, en este caso el Congreso, la norma que ha salido o que han emitido es contraria a la Constitución. Entonces la labor del tribunal va a ser de verificar si esa norma, en los términos en los que señala el Ejecutivo, realmente afecta estos 3 artículos a los que alega el Ejecutivo en su demanda. Vamos a verificar, es una demanda de control abstracto, de discusión jurídica, para ver cómo lo que dice el Poder Ejecutivo, que si se ha afectado la seguridad jurídica en el tema de los contratos, que si se ha afectado sus competencias, porque él al dictar el estado de emergencia le corresponde a él adoptar las medidas orientadas en ese objetivo y no al Congreso, según lo que dice la demanda, estoy parafraseando ello, o de repente le corresponde al Ejecutivo ver todo lo que es el plan vial y no es un tema del Congreso. Ese será el tema de discusión entre los magistrados del tribunal. Claro. Ahora, hablando del Congreso, hay 6 integrantes del TCE, incluida usted, que han cumplido hoy un año de haberse vencido el mandato, ¿no? De acuerdo a los plazos establecidos. El Congreso no ha definido sus reemplazos, pese a ser un tema pendiente incluso desde la disolución del anterior Congreso. ¿Tienen alguna novedad desde el Congreso? ¿Les ha llegado alguna noticia sobre este vencimiento? No, hasta ahora no hemos sido notificados, por lo menos los 6 magistrados, de alguna noticia, y seguimos trabajando con la misma emoción del primer día que ingresamos al tribunal. ¿Qué es lo que correspondería a su juicio? Bueno, lo que correspondería es que el Congreso cumpla el mandato constitucional que señala que tienen que elegir a los nuevos magistrados, vencido el plazo de los 5 años, y que tienen que elegir con una alta votación calificada, como se ha establecido, con 87 votos como mínimo. Esa es la labor del Congreso, y yo tengo la confianza en que el Congreso va a cumplir ese mandato constitucional. ¿Usted, espera que este Congreso elija a los 6 magistrados? Medio difícil, sí, yo tengo la esperanza que lo hagan, pero el tema no pasa porque lo hagan, sino en cómo lo hagan y a través de qué procedimientos, y que al final sea pues una elección que genere pues confianza, que genere consensos, que genere transparencia, que genere participación de quienes se consideran tener aptitud para ello, y sobre todo que sea una elección en la que se deje claro cualquier tipo de conflicto de intereses que pudieran tener las personas que fueran elegidas
para ocupar este cargo. Por último, doctora Ledesma, se ha referido usted a Indecopi y ha usado palabras muy duras y quizá digamos, justificables en cierto sentido, porque usted señala que ha visto en todos estos tiempos, no solo el tema del oxígeno, sino también el tema de las medicinas y en otros elementos que están siendo motivo de acaparamiento, donde usted ve, lo ha señalado así, un papel casi invisible de Indecopi. ¿Solo Indecopi o diría usted que los organismos reguladores en su conjunto no están dando la talla? Lamentablemente en esta situación de crisis por la pandemia vemos las grandes debilidades que tenemos en el Estado. No solo vemos las grandes brechas sociales, sino también tenemos un Estado bastante débil, un Estado bastante desarticulado. Y me quedo con esta última palabra, desarticulado. ¿Por qué? Porque cada entidad, organismo autónomo trabaja dentro de lo que genera y cree y hace lo mejor entre sus competencias. Pero la verdad, más allá de los informes o de las buenas intenciones que quieran, lo real y concreto es que uno mira la realidad y uno mira el reclamo de los ciudadanos y uno no mira una situación tangible de parte de estos organismos. No solo he hablado de Indecopi, he hablado de varios organismos más que no están defendiendo a los ciudadanos. A mí, yo la verdad en la mañana cuando me veía unas noticias me he conmovido de ver cómo es posible que se esté vendiendo a los ciudadanos que están en un estado de crisis por la salud de su familia oxígeno industrial como oxígeno medicinal, ¿no? Entonces estamos en un país o en nuestro país lamentablemente apreciamos que el tema de la vida humana, de la persona humana, que es el centro, la razón de ser de toda la organización del Estado, al final no es así. Creo que más vemos que el centro, la razón de ser del Estado es más un tema de libre mercado, un tema más vinculado a la rentabilidad que realmente a generarle una condición por lo menos digna de las personas que están sufriendo su salud. Es que eso no es libre mercado, ¿no? La especulación no es libre mercado. ¿Usted invocaría a la Defensoría, al Ministerio Público que hagan lo que les toca hacer? Evidentemente que cada institución hace lo que tiene que hacer, cada uno cree que está haciendo lo mejor, pero más allá de lo que yo creo y quiero autocalificarme, decir que yo estoy haciendo lo mejor y que he hecho mis informes y todo, quisiera más bien el ciudadano común y corriente, el que está haciendo la cola, pidiendo y buscando el tema del oxígeno medicinal, si realmente siente ahí la presencia de todos estos organismos tutelando su derecho a la vida, su derecho a la salud, a la integridad. Es inaudito que exista una pasividad o una casi inoperancia por parte de quienes tienen que tutelar la vida y la salud de estas personas. Una cosa queda muy bonito en lo que uno declara líricamente, el fin de supremo del Estado de la sociedad, pero en la práctica cuando uno va a caminar y es un ciudadano de a pie, ve pues precisamente un gran olvido por parte del Estado, ¿no? Y sobre todo de determinadas instituciones que tienen que señalar. Indecopi también en la mañana hablé algo con ella, pero Indecopi también hay que decir algo, pues Indecopi también, o la mirada de Indecopi hay que ajustar a los tiempos actuales. Es verdad que siempre se ha venido hablando pues de la lógica del consumidor final y del proveedor, pero también es hora de mirar estas relaciones en un escenario de informalidad. Yo sé que Indecopi no va a operar ahí porque tiene una regla al control formal, pero también es una variable interesante que debería analizarse, es analizar las conductas, ¿no? Las conductas que puedan permitir también el control de Indecopi. La normatividad de Indecopi no les va a permitir ello, pero también es hora que la normatividad también se vaya transformando y se vaya ajustando a estas nuevas necesidades. Hay una nueva necesidad ahora de la economía digital, de los comercios electrónicos. ¿Cómo va a operar ahora el control del mercado? Porque es un mercado ahora en esas condiciones. También hay que decir que, de mi opinión, ¿no? Considero que la clásica idea proveedor-consumidor también tiene que ir ya acompañada de una nueva mirada donde veamos la conducta de los proveedores, ¿no? Si yo adultero un producto, esa es una conducta que también tiene que ser controlada, más aún si hablamos de empresas formales, ¿no? Y bueno, lamentablemente en nuestro país tenemos una informalidad y la informalidad al final la asume el consumidor, que en esas condiciones pues no hay mayor control para lo que se le entrega en este mercado informal libre de control. Doctora Ledesma, muchas gracias por esta entrevista. El tiempo lamentablemente es cruel, pero será un gusto conversar en una próxima ocasión. Gracias por esta entrevista. A ustedes.
presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa en RPP, La Voz del Perú. Regresamos con el congresista Gino Costa.